Mabán es un condado del estado del Alto Nilo, que se encuentra en Sudán del Sur, cerca de la frontera con Sudán y con Etiopía. En Mabán nos encontramos con 4 campos de refugiados que acogen a cerca de 138.000 refugiados sudaneses que después de la independencia de Sudán del Sur en 2011 huyeron de las regiones fronterizas del norte, de Blue Nile y de la zona de las montañas de Nuba, por las persecuciones sufridas por parte de las poblaciones locales perpetradas por el gobierno central de Khartoum. Cruzan la frontera y buscan refugio en Sudán del Sur, país nuevo, el país más joven del mundo, en 2011 reconocido por la comunidad internacional, y un país que nacía con una esperanza de paz, una esperanza de desarrollo, de bienestar después de 40 años de conflicto, ¿no? Pero lamentablemente después de un año y medio de paz, también Sudán del Sur cae en una guerra civil otra vez, y estas personas refugiadas se encuentran atrapadas entre 2 guerras, la guerra de su país, del donde están huyendo, y la guerra civil del país que les ha acogido, Sudán del Sur. La intervención humanitaria de Mabán es la segunda más grande del país, después de la que se encuentra en Juba, la capital del país. Obviamente hay organizaciones como Naciones Unidas, que son los responsables de la gestión de los campos y de la coordinación de la intervención humanitaria, entonces ACNUR, UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos, y luego toda una serie de organizaciones internacionales como por ejemplo Cruz Roja Internacional y otras ONGs del sector humanitario que están atendiendo principalmente a la población refugiada. Hay que tener en cuenta que también en Mabán, en la zona de Bunji Town, la capital, están los 4 campos de refugiados que mencionaba. Luego hay una comunidad local de unas 35 o 36.000 personas, y luego se encuentra una comunidad de desplazados internos de unas 15.000 personas. Entonces nos encontramos en un contexto de crisis humanitaria compleja, con diferentes poblaciones, diferentes colectivos que viven en condiciones de vida muy precarias y con necesidades muy urgentes para su propia sobrevivencia, ¿no? Básicamente donde la gente vive en tiendas de campañas, construye estructuras con la madera que encuentran en el entorno y con unas lonas proporcionadas por Naciones Unidas o por las agencias humanitarias, y viven principalmente, casi exclusivamente, de los suministros de agua, de medicamentos, de comida proporcionados por las organizaciones humanitarias. Entonces, condiciones de vida extremadamente precarias. Hay epidemias, hay una alta incidencia de malaria en la zona, ha habido brotes de cólera. Estamos hablando de situaciones de vida muy extremas. Además de las necesidades urgentes para la sobrevivencia, es importante tener en cuenta las necesidades humanas, digamos, más profundas y más que tienen que ver con un concepto de dignidad, con un horizonte de futuro que van más allá del sobrevivir en el día a día. Entonces, en esto vemos, por ejemplo, la educación, la necesidad de tener educación, tener oportunidades de trabajo, tener oportunidades de vida futuro, que es muy importante también intentar proporcionar y ofrecer a estas personas, ¿no? Servicios de rehabilitación psicológica, de convivencia pacífica. También estos colectivos que mencionaba antes están viviendo tensiones porque los recursos naturales, la tierra, la leña alrededor son muy escasos, y hay tensiones entre las comunidades para poder gestionarlo y conseguirlo, ¿no? Estamos hablando de gente que está huyendo de la guerra, está huyendo del bombardeo, ha tenido que dejar toda su casa, sus amigos, muchas veces sus familias de repente, y se encuentra viviendo en condiciones, la que describía antes, extremas. Entonces, muy afectada psicológicamente, muy afectada emocionalmente, y entonces expuesta a toda una serie de riesgos. El Sudán del Sur es el país con la más alta tasa de analfabetismo en el mundo, con lo cual también ofrecer la oportunidad de educarse a estas personas es ofrecerles una oportunidad de construir un futuro mejor, ¿no? Y nos dedicamos principalmente a dos áreas de intervención: la educación en diferentes niveles. Hablamos de formación de docentes, hablamos de educación infantil, hablamos de educación para jóvenes, formación en inglés, formación en informática, formación para el trabajo.
Y luego trabajamos toda la parte que mencionaba antes de rehabilitación psicosocial. Entonces, actividad con los jóvenes, actividades recreativas de ocio, tiempo libre, pero también actividades de prevención, de sensibilización. Antes mencionaba el tema del abuso de alcohol, de drogas, entonces prevención. Actividades para promover la integración, también espacios mezclando tanto educativos como recreativos, población local, desplazados y refugiados. Y luego hay una línea específica de atención a población especialmente vulnerable, o sea, acompañamiento a niños y jóvenes con discapacidad, que suelen estar ocultos, son casos difíciles de detectar. Entonces, a través de la relación con las comunidades, identificar las personas y prestar tanto apoyo psicológico como también ayuda de emergencia, si es necesario un refuerzo alimentario o algunos bienes de primera necesidad. Y a madres solteras, cabeza de familias, ese segundo grupo, y luego los ancianos. Bueno, en general, personas que viven en una situación tan difícil, si alguien se acerca para ofrecer ayuda, obviamente es bienvenida, ¿no? Pero más allá de esto, que lo puede hacer cualquiera, yo destacaría la parte del acompañamiento personalizado. O sea, todo el trabajo de visitas cotidiana, acercarse a la persona, a su familia, hablar con ellos, sobre todo escucharles. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué necesidades tienes? Y intentar buscar la solución concreta por cada uno. No dar lo mismo para todos, misma cantidad de comida, misma cantidad de agua, sino concretamente tu situación cuál es. Y buscar la solución concreta para cada uno. Creo que este es uno de los valores añadidos, una de las cosas que los mismos refugiados reconocen. También porque esto es posible porque, como decía, parte del equipo está conformado por los mismos refugiados. Entonces, hay una conexión, hay una puerta de entrada a las comunidades que te permite construir esta relación y también tener esa recepción y acogida por parte del refugiado cuando nos acercamos a ellos, ¿no? Me acuerdo de una visita en concreto que me ha tocado mucho, me ha removido. Fuimos a visitar a una mujer mayor. Íbamos dos del equipo del Servicio Jesuita Refugiados y yo. Y al principio, cuando vio que las dos personas iban con un desconocido, además con cámara de foto, como que dejó entrar, pero como estaba un poco a la defensiva, ¿no? Y estuvimos un rato hablando. Luego pregunté si podía sacar una foto. Dijo que sí, pero tampoco se veía muy contenta de la cosa. Y luego, claro, sacaba la foto, se la enseñaba, y cuando se veía en la foto, como que ya le pillaba un poco el gustillo, como que vio como un juego, ¿no? Y le gustaba verse retratada. Y así que como que se distinguió la conversación. Y me marcó mucho lo que nos dijo al final, más o menos es la frase, porque ella hablaba en árabe y nos traducían al inglés, entonces más o menos la frase era algo como: os agradezco por visitarnos, porque si una persona como tú, que viene de tan lejos, viene aquí y me pregunta cómo estoy, significa que mi vida importa a alguien y significa que mi vida tiene sentido. Y a mí me descolocó, o sea, porque me parece una cosa tan obvia, que tú existes y tienes tus derechos, tu vida tiene sentido, y que lo único que estamos haciendo nosotros es intentar facilitar unas determinadas condiciones, pero no estamos cuestionando, o sea, es obvio, ¿no?, que tu vida tiene sentido. Mientras las personas que se encuentran en estas situaciones desprotegidas, abandonadas, han sufrido violencia, víctimas de guerra, incluso se cuestionan su existencia, existo, mi dignidad, ¿no? Eso me marcó mucho. Y también me hizo pensar siempre, yo pienso siempre en la dignidad, relaciono una vida digna a una vida libre, una vida en paz, una vida donde puedes ejercer tus derechos fundamentales, ¿no? Pero yo creo que esa frase decía algo más. O sea, antes que todo eso, la dignidad empieza por el reconocimiento del uno con el otro. O sea, existo porque tú me reconoces también, ¿no? No es solo un facto objetivo natural, que soy un ser viviente que vive, sino que mi dignidad pasa por el reconocimiento del otro. A una entrevista que hicimos a una maestra ahí en el campo, esta maestra joven salió de Sudán con 23 años, con 3 hijos y embarazada de 2 meses del cuarto.
estuvieron un mes caminando junto con otras familias para cruzar la frontera, y cuenta como, bueno, habían huido con lo puesto, algo de dinero, pero claro, en pocos días habían vendido lo que tenían y se había quedado con nada, simplemente viviendo de la ayuda humanitaria, hasta que el Servicio Jesuita de Refugiados la convocó para el programa de formación docente, y ahí empezó a trabajar en una de las escuelas de los campos. Y esta mujer habla con orgullo de su tarea como maestra, porque dice, estos niños algún día podrán ser médicos, podrán ser pilotos, o sea, y conocerán sus derechos. Solo conociendo tus derechos vas a construir la paz, vas a intentar negociar. Decía, si mis abuelos y mis padres hubiesen tenido educación, la situación en mi país ahora sería diferente. Luego, una cosa que también me llamó mucho la atención de esa entrevista, y es un mensaje que es muy recurrente cuando hablamos con los refugiados, y decía, echo de menos mi casa, echo de menos mi tierra, echo de menos mis amigos. Yo quiero volver y quiero vivir en paz. Y eso nos lo dice Leila, que es esta maestra, y nos lo dicen miles de refugiados. Nos lo dicen en Sudán del Sur, nos lo dicen en Líbano, nos lo dicen los que llegan a Europa. Aquí, en España, en Europa, en Estados Unidos, ahora parece este miedo, este fantasma de la invasión, que quieren venir y ocupar nuestras tierras, coger nuestros trabajos. Y no, los refugiados son personas que quieren vivir en su tierra, que quieren volver a su casa. Y si están fuera es porque no tienen alternativa. Entonces, lo que piden es simplemente paz y la posibilidad de volver a su tierra. La educación en estos contextos es especialmente importante, primero, como un espacio de rehabilitación. Hemos hablado de personas que han sufrido traumas, con un cuadro emocional y psíquico complejo. La escuela es un espacio seguro, es un espacio donde pueden volver a ser niños, pueden ser jóvenes, aprender, jugar, vivir una vida normal y olvidarse de alguna manera de lo que están viviendo afuera, y poco a poco ir superando las dificultades que han vivido. Sudán del Sur ahora mismo es la crisis humanitaria más grave que está teniendo lugar en África. Estamos hablando de casi 2 millones de personas desplazadas internamente, más de 1 millón de refugiados en los países alrededor. Hay una alerta reciente de Naciones Unidas de inseguridad alimentaria con un riesgo de hambruna en los próximos meses. En países en conflicto, es una realidad dramática, y que una de las pocas cosas en que coinciden los analistas es que es prácticamente imposible pensar en una solución desde dentro. Sin la implicación de la comunidad internacional es muy difícil que Sudán del Sur pueda volver a la paz. Y entonces, que la gente no se olvide de Sudán del Sur y que intentemos involucrarnos desde lo pequeño y pidiendo que la comunidad internacional se implique para solucionar este grave conflicto y esta tragedia.